Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27. Hoy vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos. Recuerden, en el libro de los Hechos, cuando estamos nosotros en estudio, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo. Amén. Estamos en un estudio y estudiando. Si tienen alguna pregunta, levanten su mano y si podemos, le contestamos la pregunta. Y si no la sabemos, nos ponemos a estudiar otra vuelta. Amén. Yo siempre les digo, si no me sé la pregunta, nos ponemos a estudiar y está bien, porque nos ponen a estudiar a los pastores. Amén. Así es que estudio de la palabra del Señor, pueden opinar, pueden preguntar. No hay pregunta mala. Todas las preguntas son buenas. Es que esta pregunta... No. Dicen que la única pregunta mala, ¿saben cuál es? La que no se hace. Así es que no te quedes con ninguna pregunta. Amén. Siempre tratamos de explicar la palabra, pero si tienes alguna pregunta, hazlo. Amén. Es jueves de estudio. Continuamos con el estudio bíblico de Hechos, capítulo 27. Amén. Mire qué hermosa vista ahí, nos puso imagen nuestro hermano Iván. Gracias, hermano Iván. Le dices que gracias al hermano Iván. Continuamos con este estudio de los Hechos. Hoy estamos casi llegando al final. Este versículo es el penúltimo del libro de los Hechos. Ya nomás nos va a quedar el capítulo 28 y terminamos el libro de los Hechos. Y por lo tanto, quería recordar qué es lo que nos enseñó este libro de los Hechos. Ya son 27, vamos por 27 capítulos, esos son muchos capítulos. Y a veces nos olvida lo que estaba atrás. Rápidamente voy a recordar. El libro de los Hechos nos está enseñando, es el nacimiento de la iglesia cristiana. Amén. Bueno, Cristo Jesús predicó, Cristo Jesús murió, resucitó y les dice a todos los apóstoles: espérense ahí hasta que reciban ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Así casi comienza el libro de los Hechos. Entonces, yo podría decir, es el nacimiento de la iglesia cristiana, el libro de los Hechos. También Dios promete la venida del Espíritu Santo. En este mismo libro, los primeros capítulos, promete la venida del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Dios cumple la promesa del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿saben qué, hermanos? Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos caminar. Yo siempre, mi recomendación a todos los cristianos nuevos, recién nuevos o que tienen años y que no han buscado la saturación del bautismo del Espíritu Santo, mi recomendación es: busca del Espíritu Santo. Porque si estos discípulos no hubieran recibido la capacitación y el poder del Espíritu Santo, ellos no podrían haber caminado. Amén. Y yo lo digo por experiencia, hermanos. Yo nací en un hogar cristiano y me dije cristiano por muchos años, pero nunca busqué el Espíritu Santo ni el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Andaba yo ahí tambaleando por todos lados. Andaba tambaleando, ¿sí? Pero cuando una vez que le pido perdón al Señor, el Señor me bautiza con el poder de su Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Dicen por ahí, fue un parteaguas en mi vida. Cuando el Señor me muestra que Él existe, que su Espíritu Santo existe, hermanos, entonces podemos seguir al Señor y hasta la muerte, como decía Pablo. Lo vamos a poder seguir con la fuerza del Espíritu Santo. Pero si no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, hermanos, ¿sabes qué? No te quiero desanimar, pero te vas a caer. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, si no ha llegado a enseñarte ese poder, te vas a caer. Amén. Y yo quiero que cada uno de ustedes busquen. Y la palabra lo dice, ¿va? Todo aquel que quiera el poder del Espíritu Santo, pídalo y se le será dado. Amén. Así es que nos enseña los primeros capítulos que Dios promete el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llega y los capacita. Así como capacitó a Pablo. Amén. Pablo fue capacitado por Dios y por el Espíritu Santo, y Pablo dejó de ser aquel hombre que perseguía a la iglesia y mataba a cristianos, y se dedicó a llevar el Evangelio con esa fuerza, con ese ahínco. Amén. Igualmente nosotros, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, llevaremos el Evangelio con todo poder. Bueno, también comenzaron a haber milagros y prodigios aquí en este libro de Hechos. También vimos la conversión de Pablo, exactamente, al que al final ya no le importaba absolutamente nada, sino la expansión del Evangelio. Amén. Amén. Eso es lo que hemos visto en el libro de los Hechos, ¿verdad?
Y Pablo enseñándonos que él siempre fue valiente, ¿sí? Y su convicción lo llevó hasta todo lo que hizo. A ir a evangelizar todo allá Asia Menor. Llevó a evangelizar todo Asia Menor. Fue por varios viajes, ¿sí? A Asia Menor y pasó por muchos problemas. Y luego también en Jerusalén, cuando llega a Jerusalén. ¿Se acuerdan de los capítulos cuando llegó a Jerusalén? ¿Sí? ¿Quiénes lo querían matar? Todos los religiosos, todos lo querían matar, ¿sí? Pero él estaba firme en su convicción. Amén. Así es que eso es lo que hemos visto, pero hoy vamos a continuar con este capítulo que nos enseña que después de ser perseguido en Jerusalén, después de que lo quisieron matar, le dicen que si quiere ir a ser juzgado en Jerusalén, y él dice, no, ¿apelo a dónde? Apelo al César, o sea, quiero ir a Roma, quiero ir a ver al César y quiero ir a Roma, porque ya había una promesa que él iba a llegar a Roma a predicar, ¿se acuerdan? Entonces, él dice, yo apelo a César, y a César iba a ir a ver a César. Pablo es enviado a Roma, capítulo 27, dice algunos subtítulos, Pablo es enviado a Roma. Hermanos, en este capítulo vamos a ver algunos detalles. Es más, pónganse un cinturón de seguridad, ¿sí? Porque vamos a ir en un viaje de barco bien difícil. Amén. Pónganse su cinturón de seguridad. ¿Tienen cinturones ahí de seguridad? Si no, vayan por uno ahorita y agárrense a la silla. Porque nos va a llevar en un viaje difícil. Amén. Un viaje difícil, pero para Dios todo un éxito. Amén. Eso es lo que vamos a ver. Además vamos a aprender hasta de navegación, ¿sí? Este capítulo, sacando información un lado y del otro, nos dicen que este capítulo 27 es la mejor información del mundo antiguo de un viaje marítimo. Fíjense. Hasta tuvieron que buscar palabras que están aquí de viajes marítimos que no se habían hecho nunca. O sea, esta explicación de Lucas en el capítulo 27 es una obra de arte para los marinos. Amén. Fíjense cómo lo consideran. Una obra de arte. Y saben que con tanta información que da Lucas y Pablo y Aristarco por allá, saben que toda esa información es como eso, como una obra de arte. Muchos dicen, wow, nadie le había explicado un viaje en barco allá por Asia Menor. Nadie lo había explicado como lo explicó Pablo. Amén. Comenzamos, versículo 1. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, decidieron, ¿verdad? ¿A dónde iban a navegar? Italia. Dice, entregaron a Pablo y algunos otros de los presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Muchos de ustedes yo sé que saben quién es un centurión, pero mucha gente no sabe que es un centurión. Por eso digo, vamos a ir explicando. Un centurión era un soldado romano, era un hombre oficial romano que mandaba 100 soldados. O sea, no era cualquier jefe, ¿verdad? Mandaba 100 soldados romanos. Y para mandar a 100 soldados romanos se debería de ser con mucha capacidad. Amén. Entonces, dice, mandaron a Julio. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Tenemos por ahí tenemos un mapa para que vayan viendo, hermanos. Me gusta para que ustedes vayan viendo de qué es lo que estamos hablando. Asia Menor es toda esta área, ¿sí? Toda esta área. Entonces iban a hacer un viaje. Recuerden, aquí está Jerusalén, Cesarea, Sidón, Siria, Licia, Rodas, Chipre, la isla de Chipre, ¿sí? La isla de Creta. Y todo este viaje que iban a hacer. Y llegan acá a Malta, otra isla, a la isla de Sicilia. Y aquí está, ¿qué es esto de aquí? Esta botita, ¿qué es? Italia, Roma, ¿verdad? Ese iba a ser el viaje hacia Italia, Roma. Amén. Entonces dice que iban por todo lo que es Asia Menor. Amén. Entonces,
Vamos, te voy a traer caminando, hermana Anita, no importa. Así hacemos ejercicio tú y yo. Embarcándonos en una nave Adramitema que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros con Aristarco, macedonio de Tesalónica. Vamos a ver, este Aristarco no había aparecido en ningún lugar por ahí, es el versículo 2. Vamos a ver, este Aristarco, fíjense, este hombre era un gobernante destacado macedonio, amigo de Pablo. Era un gobernante, o sea, no era cualquier persona, ¿verdad? Era un hombre de gobierno, era un hombre con poder, amén. Pero ya era amigo ¿de quién? De Pablo. Y saben, este hombre acompañó a Pablo en su viaje a Roma. ¿Tú harías lo mismo si dicen, se van a llevar al pastor David a las Islas Marías? ¿Harías lo mismo por mí? ¿Dejarías tu trabajo? ¿Nos vamos? Nos vamos. No, lo bueno es que ya ni existen las Islas Marías. Pero miren, lo que es tener un buen amigo. Amén. Un buen amigo. ¿Y sabes dónde vas a encontrar los buenos amigos? En Cristo Jesús. Este hombre era un buen amigo y era un buen cristiano. Fíjense cómo la historia, si pues, podíamos habernos ido ahí, porque así se va la Biblia, dice nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros con Aristarco, macedonio de Tesalónica. Si lo leemos así, pues quién sabe quién era Aristarco. Eso es lo importante de estudiar la palabra de Dios. Cuando nos vamos detalle a detalle. Si yo lo leo así, pues ¿quién es Aristarco? Pues quién sabe, y me sigo. Pero hay un dato muy interesante ahí. Era un amigo de Pablo. Un amigo que lo amaba. Porque dejó su puesto de gobierno, dejó su familia y le dijo, Pablo, yo te acompaño, vámonos. Fíjense, lo que es ser un buen amigo y un buen cristiano y un amigo de Pablo. Amén. Como Dios da gracia, decíamos. Pablo se podía haber ido solo. Pero cuando uno va solo viajando, ¿cómo siente uno, hermanos? Solo, triste. Pero cuando va con un amigo, ya un amigo de esos buenos amigos, ¿sí? ¿Sabes qué? El viaje se te hace así. Estás platicando que esto, que aquello, que el otro, y entre una cosa y otra se te va el viaje. Entonces este hombre era un buen amigo y un buen cristiano. Amén. Espero que nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. A cuando alguien necesita por ahí alguna ayuda, algún acompañamiento simplemente. Pablo no le pidió dinero a Aristarco, no le pidió absolutamente nada, ni le pidió, yo pienso, que lo acompañara, pero este hombre dijo, yo te acompaño, no te preocupes, voy a ir contigo. Ahí es la única parte donde aparece ese hombre. Va a aparecer más adelante en el libro de Tesalónica, por allá va a aparecer. Pero ahorita aquí nada más aparece en ese solo versículo. Pero se me hizo importante saber quién era este hombre. Versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, nada más voltea un poquito tu cámara, no te muevas tanto, nada más volteala tantito. Llegaron a Sidón, aquí está Sidón, salieron de por acá, de Cesarea, ¿sí? Jerusalén, Cesarea, y llegaron a Sidón, amén. Ahí llegaron, se están dando una idea, ¿va? No crean que nada más por poner un mapa, no, me gusta que vayamos entendiendo, que vayamos disfrutando. Gracias, hermana Anita. Llegaron, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, ¿quién era Julio? El amigo de Pablo. No, el centurión. Ya los hice bolas con tantos nombres. El centurión dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando, como dice, humanamente a Pablo. ¿Qué significa humanamente? Bien, con humanidad. Amén. Dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Recuerdan que Pablo en algunos viajes ya había pasado por Sidón? ¿Se acuerdan? Sí. Pues fíjense lo que hizo Julio. Iba prisionero. Pablo iba prisionero y llevaba cadenas. ¿Sí? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice ahí? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Julio? ¿Puedes ir a visitar a tus amigos? ¡Wow! Eso solamente Dios lo hace. Dios nos da gracia. Amén. ¿Y saben qué? Se dice que este Julio recibió el evangelio por la predicación y el testimonio de Pablo.
al final él se cree que él recibió la palabra. Fíjense, lo que es la predicación y un buen testimonio. Amén. Dice, cree que Julio. Y sí, porque ya tenía un amor para Pablo, era amor. Entonces le permite, ¿sabes qué? Puedes ir a visitar a tus hermanos por allá, y luego regresas cuando tú quieras. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Amén. Les dije, vamos a aprender de navegación. Me enseñó mi hermano Miguel y mi hermano Carlos Centeno, me enseñaron que esta palabra sotavento son aires encontrados, aires que te empujan para afuera, que no te dejan navegar. Amén. Entonces, fíjense, dice, comenzaron a navegar y habiendo vientos contrarios llamados sotavento, ¿ya lo vieron ahí? Navegamos protegidos por la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Es lo que nos está diciendo ahí ese versículo. O sea que los vientos no los dejaban avanzar y solamente la isla de Chipre los iba a... Ahí está Chipre, ¿sí la alcanzan a ver, verdad? Chipre está allá a un ladito. Ahí donde vimos Sidón, más adelantito está Chipre. ¿La están viendo? Amén. ¿Sí? Esa isla les tapó un poco el viento y pudieron ir navegando por esa área. Sí, hermana Isabel. Sí. Cuando los vientos son contrarios con lo que nos llama sotavento. Son contrarios, son vientos que no te dejan, sí, que de hecho esos vientos avientan la barca del mar, la avientan hacia la tierra, empujanla, entonces no puedes navegar, ¿sí? Esos son los vientos de sotavento. Y van empujándola y no te dejan navegar, o sea, vas casi en contra de los vientos. Amén. Entonces, dice la isla de Chipre, pues les hizo como una pared y pudieron ir allí por un lado de la isla de Chipre. Amén. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirna, ciudad de Licea. Por ahí está la ciudad de Licea, por ahí donde está... Mira, dice, ¿es versículo que dijimos? Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Creo que ahí está la ciudad de Mira. Miren, Chipre, arribita está la ciudad de Mira. ¿La están mirando? Mira. Se llama Mira, ahí está. ¿Sí? Llegaron a esa ciudad. Es el versículo 5. Vamos al versículo 6. Dice... Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, hicieron cambio de barco. Amén. ¿Sí? Esta era una nave alejandrina que iba para Italia. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido. Por ahí también está Agnido, por ahí. A ver si se aparece por ahí. Ahí está Agnido, arriba de Rodas. ¿Ven Rodas? Por ahí está Agnido. Amén. Ok, dice, porque nos impedía el viento, navegamos otra vuelta a Sotavento de Creta frente a Salmón. O sea, andaban por ahí en esa área, pero el viento no los dejaba avanzar. El viento, esos vientos que se llamaban de Sotavento, que los aventaban, no los dejaba avanzar. Vamos entendiendo, ¿va? Con lo que van haciendo es van peleando con el viento. Van peleando contra el viento, el mar, pero ahí van. Dice, versículo 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos, ¿ya lo ven ahí donde está? Dice arriba Creta y luego Buenos Puertos. Van por la línea roja, vamos por la línea roja. Ahí llegaron en el versículo 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Cuando a veces vemos este versículo así, rápido, decimos, bueno, y habiendo, versículo 9, fijen su vista en la palabra, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y uno dice, pues bueno, ¿quién iba ayunando ahí? ¿Ven qué importante es estudiar la palabra? Ahorita vamos a ver qué significa eso.
¿Quién iba ayunando? Nunca nadie nos dijo que se pusieron a ayunar, ¿verdad? Porque no nos había dicho. Pero fíjense lo que dice. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué significa esto? El versículo 9. Esto significa que ya había pasado mucho tiempo por todos los imprevistos que habían pasado, la navegación se haría peligrosa. Amén. Vamos al versículo 9. Dice, por haber pasado el ayuno. Esto dice, así se le conoce. Fíjense cómo Pablo estaba hablando, él sabía de lo que estaba hablando. Dice, así se le conoce al día de la expiación de los pecados en las fiestas judías, ¿sí? El día del ayuno. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Así se le conoce el día de la expiación. Ese día se da a fines de septiembre y principios de octubre. O sea, esa fiesta se da fines de septiembre, principios de octubre, época en la cual se considera peligrosa la navegación. Fíjense, Pablo sabía de navegación, Pablo sabía de los meses en que la navegación era difícil. Por eso les dije, vamos a aprender de navegación, vamos a aprender que Pablo sabía y conocía. Pablo ya había pasado varias veces por ahí, había hecho 3 viajes, Pablo, ¿se acuerdan? Amén. Pablo ya conocía lo que era la navegación. Pablo sabía en qué meses, y es más, todo el mundo lo sabía. Sabían que entre septiembre y octubre era muy difícil y peligrosa la navegación. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ¿vieron? Por haber pasado ya el ayuno, o sea, por haber pasado la fiesta del ayuno y por estar entre septiembre y octubre, eso ya, dice, eso ya era peligroso. Pablo les amonestaba, o sea, Pablo les decía, no hay que viajar en este tiempo. ¿Saben qué? Es peligroso. Versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, les estaba dando un consejo, ¿verdad? Pablo ya conocía. Además de que Pablo conocía, ¿saben qué? Pablo tenía el Espíritu de Dios, tenía el Espíritu Santo y tenía discernimiento. Amén. Gloria a Dios. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Amén. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. O sea, no le hicieron caso a Pablo y zarparon, o sea, se fueron, empezaron a navegar. Pablo ya les había dicho, no es bueno que naveguemos en este tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Muchas de las veces, como cristianos, también tenemos un sentido común. Amén. Y a veces tenemos que usar mucho ese sentido común para hacer cosas. El sentido común para Pablo era, ¿saben qué? En estos meses no es bueno que naveguemos. Y todo el mundo lo decía, él lo sabía. Usó su sentido común, pero además del sentido común, Pablo tenía otra ventaja. Tenía el Espíritu Santo con él. Amén. Y dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a toda justicia, y nos da discernimiento y entendimiento y sabiduría. Amén. O sea, el centurión puso su fe sobre el capitán porque conocía el mar. Pero ¿saben qué? Pablo conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que conoce el mar, al que conoce las tormentas, al que le estaba diciendo por ahí, porque a poco a veces nosotros sentimos algo ahí como esto no lo tengo que hacer. ¿Saben quién es el que les marca eso? El Espíritu Santo. Y yo creo que Pablo, el Espíritu Santo le estaba haciendo sentir, usando el sentido común, pero también sabiendo lo que es el Espíritu de Dios en él. Y el Espíritu Santo. Entonces, no le hicieron caso a Pablo. ¿Y qué pasó? Zarparon. Amén. O sea, empezaron el viaje otra vuelta. Pablo les dijo, es peligroso, no lo hagamos. Versículo 13. Dice por ahí en un subtítulo, la tempestad, ¿qué? En el mar. Y el mar. La tempestad en el mar.
Versículo 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Iban por ahí, levantaron las anclas y empezaron a navegar. Ven ahí donde saca de Creta, dice abajo, buenos puertos. Ahí comenzaron, iban navegando ahí. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, Pablo ya les había dicho, no viajemos, en este tiempo hay problemas, ¿sí? Y ¿sabes qué? Ellos empezaron a viajar, empezaron a hacer el viaje. Este viento es un viento huracanado. ¿Saben lo que es un huracán? Son destructivos. Este viento se llama Euroclidón porque es un viento que viene del norte, por eso le llaman Euroclidón. Amén. Y es un viento huracanado, un viento de magnitudes grandes. Amén. Entonces, Pablo les había dicho, no viajemos, pero bueno, lo hicieron y empezaron a viajar y se les viene el huracán encima. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea que no pudieron guiar el barco, no podían. ¿Saben qué fue lo que hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Se abandonaron. O sea, ¿sabes qué? Y saben, no era una lanchita, era un barco grande. ¿Saben cuántas personas cabían en ese barco? 276. Ay, tú sí estudiaste. 276 personas. O sea, no era una barquita, nada, era grande, era un barco grande. Amén. ¿Y saben qué? No lo pudieron controlar. ¿Y qué hicieron? Se dejaron a la deriva. Pues no podemos. ¿Dónde está la foto del barco? Se lo llevó el huracán. ¿Así era? ¿Algo así? ¿Así era? Se lo llevó el huracán, sí. No pudieron hacer nada. Pero no le hicieron caso a Pablo. Amén. A veces hay que hacerle caso a los ancianos y a los que tienen, algún ministerio, a los que tienen la palabra de Dios. Amén. Hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque Dios da sentido común y sabiduría. Amén. Entonces, si le hubieran hecho caso a Pablo, no les estuviera pasando esto. Gracias, hermano. Ahí déjamelo, ahorita te lo pido ahorita. Y siendo arrebatada la nave, para que se imaginen cómo va ahí el barco, ¿sí? Ahí con un viento huracanado, es más, le hubieran roto las velas, le hubiera dicho al hermano para que se vea. No estoy jugando. Ya un huracán no deja ni velas ni nada, amén. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, otra vuelta, ese aire huracanado que no dejaba que ellos pudieran navegar, dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¡Wow! ¡Cuántas palabras! ¿Verdad? O sea, esa isla pequeña no aparece, Clauda, no, ni lo pongas ahorita. No aparece, es una isla muy pequeña, que yo la anduve buscando ahí en los mapas y no aparece esa isla. Pero dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y hay que investigar, porque el esquife y te sigues. No, ¿saben qué es el esquife? Es un bote salvavidas. ¿Se acuerdan de los botes del Titanic? Sí. Allí eran muchos, aquí nada más tenían uno. ¿Sí? Ay Dios, dice. Dice, con dificultad pudimos, o sea que el huracán lo aventó por allá el esquife, el botecito, se llama esquife. Y fueron y lo agarraron y se lo trajeron otra vez para atrás porque les podía servir en algo. Ahorita vamos a ver en lo que les va a servir el esquife. Amén. ¿Ya se lo aprendieron? Amén. De aquí vamos a salir puros marineros y capitanes. Amén. Y almirantes. Amén. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, versículo 17. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¡Wow! Cree que Lucas y Pablo creen que nosotros éramos capitanes. Pues que
Nos tuvieron que poner a estudiar, hermano Carlos, hermano Miguel, por allá, me empezaron a ayudar, hermano, es esto y aquello, es aquello, y investigue usted. Yo le dije, hermano Carlos, mándame todo el estudio, hermano. Digo, no tengo tiempo. Bueno, pues ni modo, tengo que sufrir yo y trabajar yo. Vamos a descifrar. Una vez subido a bordo, subieron el esquife y ¿saben qué? Reforzaron la nave, versículo 17. Y teniendo temor de dar en la sirte, ¿qué significa esto? Para que no nos vayamos así nada más. La sirte significa no quedar enterrados en la arena. Amén. Eso significa. Dice, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, arriaron las velas, quiere decir, bajaron las velas y el huracán. Fíjense, ¿en qué problema estaban? Los llevaba el huracán por todos lados. Ellos simplemente, pues ojalá que no nos entierre ahí en la arena, bajen las velas, porque si las dejamos arriba nos las va a destruir todo. Porque por eso llevaba las velas completas, ¿ya se dieron cuenta? Por eso llevaba las velas completas. Amén. ¿Qué será antes del huracán? Antes del huracán, era la mitad del huracán. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. ¿Saben qué significa esto de alijar? Significa bajar las velas, ¿sí? O aligerar también, ¿qué significa aligerar? Aligerar el barco. Empezaron a tirar cosas del barco, ¿sí? Para que se aligerara y fuese un poquito mejor la navegación. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Sí, empezaron a aventar de todas las herramientas, todo lo que pesaba, empezaron a deshacerse para que pudiera controlar un poquito más la nave. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué significa eso, no pequeña? Grande. O sea, ¿cómo Lucas lo maneja? En vez de decir, una tempestad grande, una tempestad no pequeña. Es que era muy cariñoso. Amén. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Saben qué? No vieron ni el sol ni las estrellas. ¿Por cuántos? Por muchos días. ¿Se imaginan lo que estaban pasando todos estos hombres con esta tempestad? ¡Qué difícil! Por no hacer caso, ¿sí? Por muchos días, imagínense, oscuridad, tormenta, aires huracanados. Eso estuvo difícil. A veces nosotros leemos la Biblia y no pensamos verdaderamente lo que es la palabra, ¿sí? El significado de todo lo que estaban pasando. Porque yo les aseguro que ustedes a lo mejor algún día pasaron por esos capítulos y pasaron así tan rápido. Pablo se fue del cuarto viaje y esto. No. Eso es para que nosotros aprendamos cuando un hombre como Pablo estaba dispuesto a pelear por sus convicciones. Amén. Él no le importaba morir. Sí lo dijo. Para mí vivir es Cristo y ¿qué? Y el morir es ganancia. Entonces él sabía que todo esto que estaba pasando va a pasar, pero yo voy a salir victorioso. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar de Creta. Se las estaba regresando para atrás, ¿sí? Debían de haberme escuchado y no haber zarpado, tan solo para recibir este perjuicio y ¿qué? Y pérdida. Versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente ¿de qué? Solamente de la nave. ¿Y por qué estaba tan seguro? Sigamos adelante. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy su siervo. A ver. Dios nunca nos va a dejar. ¿Qué nos está enseñando todo esto? Vientos huracanados, todo lo que había.
Pero Dios le dice, no, nadie va a perder la vida. Ni un solo de su cabello lo van a perder. Amén. Hermanos, decimos que a veces vemos esas historias y las pasamos muy de rápido. ¿Sabes qué? Aunque hayan tormentas en tu vida, aunque hayan huracanes en tu vida, aunque hayan problemas en tu vida, Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Amén. Porque a veces vemos así como que no hay día. Todo es noche, todo es noche, todo es noche. Todo se ve oscuro, todo se ve mal. Pero ¿sabes qué? En medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, Dios está contigo. Amén. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Amén. Si Él prometió, yo estaré todos los días de tu vida, Él lo va a cumplir. Aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque andes en tormentas, en huracanes, tú confía, el Señor me va a sacar adelante y Él te va a sacar adelante. Sí, porque Él lo promete. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces les dice, diciendo, no temas, es necesario que... Dice, porque, 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que, ¿qué? Comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Fíjense qué bendición. Yo creo que hasta ateos iban ahí. Es más, iban criminales, ¿se acuerdan? Casi la mayoría de esos eran puros criminales. Estos ya iban a Roma para hacer carne de quiénes, de los leones. Ellos hacían eso. De hecho se divertían en Roma de todo eso, que los leones se comían a los gladiadores y todo eso. O sea, casi todas esas gentes que llevaban prisioneros eran para eso. Era gente que muy pecadora, muy mala. Pero ¿sabes qué? Por haber un hijo de Dios en ese grande barco, ¿qué pasó? ¿Qué iba a pasar? Todos iban a salvar. Amén. Amén. Por eso yo muchas de las ocasiones les digo, no te preocupes. Es que pastor, es que nada más vengo yo solito de mi casa. Están mis hijos, mi esposo, toda mi familia y nadie viene. No te preocupes, ven tú. La bendición va a venir por ti. Y lo podemos ver aquí, ¿verdad? Por un solo hombre. Dios le dijo, ¿sabes qué? No, porque tú estás ahí, porque tú eres mi hijo, porque tú eres obediente, todos estos se van a salvar. Amén. Entonces tú declara lo mismo, Señor. Yo declaro que en mi barca, Señor, en mi casa, en mi hogar, todos se van a salvar. Amén. Decláralo. Dale un aplauso fuerte. Porque así es la bendición de Dios. Así es la bendición de Dios. Por uno se iban a salvar, ¿qué? Todos. Dice, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto, con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. O sea que de todas maneras vamos a llegar a una isla, ¿sí? No se preocupen, nadie va a perecer, pero vamos a llegar a una isla. Amén. ¿Vamos bien? Venida, seguimos con el versículo 27. Venida la 14ª noche. ¿Qué significa 14ª noche? La 14 noche. Amén. ¿Está bien? Venida la 14ª noche. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca tierra. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Creo que hay tierra. Es lo que estaban diciendo por ahí. Pasaron 14 días y dice, y entre ellos empezaron a hablar ahí, y echando la sonda, o sea, echaban una como ancla, y ahí iban midiendo ahí cuántos pies o cuántos metros había todavía de tierra al barco. Amén. ¿Estamos entendiendo? Es una sonda. Echaban esa como ancla y ahí marcaba 1, 2, 3, 4, estaba marcado ahí y les iba marcando. Dice, echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea que llegaba a tierra. O sea, ¿qué iba pasando? ¿Iban llegando a dónde? Iban llegando a tierra. Los marineros, ya estamos llegando, vamos llegando a tierra. Seguimos. ¿Les está gustando el viaje?
¿Lo están entendiendo? Si no, me regreso al 1. No, lo van entendiendo. Dice, y temiendo dar en escollos, o sea, en cosas, rocas por ahí, dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la proa, o sea, por el frente del barco, echaron 4 anclas. ¿Saben qué son las anclas, verdad? No, a mí dígamelo en inglés, pastor. ¿Cómo se dice ancla en inglés? ¿Anchor? Ya, es un anchor. Ya. Dice, vamos aprendiendo, hasta inglés aprendemos aquí. Entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife al mar. Perdón. Dice, echaron, 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la proa, por el frente, y ansiaban que se hiciese de día. Amén. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife. ¿Qué era el esquife? La lanchita, ¿no? Fíjense. Entonces los marineros, pero ¿esos quiénes eran? Los que estaban haciendo eso. Los presos. Los marineros. Los que iban con el barco. Los marinos. Está el capitán y están los marinos, ¿sí? Los demás eran los presos. Los marineros, los que trabajaban allí en el barco, a ver, es para que vayamos viendo, dice. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife en la barquita al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, como que vamos a echar la lanchita y como que vamos a checar cómo están las anclas. Fíjense, mañosos, ¿verdad? Pero ¿qué querían hacer? Se querían escapar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cuál era la promesa de Dios? Todos los que están en el barco se van a salvar. Fíjense. Sí, todos. Pero los que no estén en el barco, ¿qué les va a pasar? Se van a morir. Amén. Entonces Pablo les dijo, si esos se van a morir. Así es que ustedes saben. ¿Qué hicieron los marineros? Rapidito se regresaron. Sí. Entonces los soldados cortaron las amarras del ¿qué? Del barquito. ¿Y qué? Y lo dejaron perder. O sea, no, mejor que se pierda el barquito. Ya no hay barquito en que irnos. Hermanos, a veces nosotros tenemos barquitos por ahí. Amén. A veces tenemos esquifes en nuestras vidas. Y queremos bajarnos del barco, ir al esquife, a dar una vueltecita por ahí, por el mundo, y luego regresar otra vuelta al barco. ¿Sabes qué? Para los cristianos ya no hay esquifes. Amén. O te quedas en el barco, o te mueres. O te mueres. Eso pasa muchas veces en muchos cristianos. Ya están en el barco y dicen, voy a dar una vueltecita ya al mundial, al mundo. Y se van para allá. Nada más unas cervecitas, un cigarrito, una mujercita por ahí, aparte de mi esposa, claro. Nada más se van a dar, agarran su esquifito, su botecito y se van. ¿Y qué pasa? Se mueren. De chacalacas. ¿Estamos aprendiendo de la palabra? Sí, amén. Aprendemos. Cuando queremos aprender, aprendemos de la palabra. ¿Sí? ¿En qué versículo estamos? 32. Entonces los soldados cortaron las amarras. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida? Cortar las amarras. Si te amarra la cerveza, porque mucha gente están en el cristianismo y todavía les llama la atención la cerveza. ¿Sí? O la marihuana. Hermana, así hay gente. ¿Sí? Pasan por ahí donde hay un marihuano, por ahí las... Que no huele. ¿Qué no huele eso? Todavía tienes amarras en el esquife. A ver. O pasa una mujer con minifalda y se le van los ojos. ¿Todavía tienes qué? Todavía tienes amarras. Corten esas amarras. A ver. No, y también hay mujeres hombreriegas, ¿eh? No crean que nada más los hombres. Échele pastor a los hombres, échele a los hombres. Pero cuando me volteo con las mujeres, ay, pastor. ¿Por qué creen que tantas mujeres miran telenovelas?
¿Por qué? Porque ahí está la enfermedad. Ahí están los guapototes aquellos. Y ahora les quitan hasta la camisa y se les mira ahí el six-pack y todas las cosas. El diablo va avanzando. Allá en mi pueblo le llamaban eso elotes. Los elotes. Estoy jugando. ¿En qué versículo estábamos? Cortaron las amarras, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Ahí vamos. Vamos al 33. Cuando comenzó a amanecer, dice, y lo dejaron perderse, dejen perder el esquife, ¿ok? Jóvenes, hermanos, hermanas, niños, corten la lanchita y se quedó ahí. ¿Ya lo cortaron? Qué bueno. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿No habían comido nada? Pues ¿a quién le da hambre así con tanto miedo encima, verdad? No habían comido. Por tanto os ruego que comáis por vuestra ¿qué? Por vuestra salud. Pablo en este momento, él ya estaba bien seguro que Dios le había dicho: todos se van a salvar, no te preocupen. Entonces cuando viene la palabra de Dios a tu vida y te dice no te preocupes, ¿tienes que preocuparte? No, ya no te preocupas. Dice Pablo, Pablo se levanta y les dice: ¿saben qué? Pónganse a comer, vamos a comer, porque si no nos vamos a dañar nuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Wow, Pablo ya había entendido que Dios estaba con ellos. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Y a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Él puso el ejemplo, ¿verdad? Pablo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Siempre hace falta alguien que anime a los demás, ¿o no es cierto? Sí, hermanos, y nosotros somos hijos de Dios, somos preparados para eso, para animar a los demás. Pero si yo siempre ando: ay, estoy mal, estoy cansado, estoy triste, pastor, siempre ando triste, tengo muchos problemas. No, sabes que es tu lado. Sácate de aquí. Hermanos, no. Pablo se levanta, hermanos, vamos a comer. Y iba todavía en el barco, no se crean, todavía iba el barco. Párense, vamos a comer y párense porque el Señor dijo que no va a pasar aquí nada. Y empiezan a partir el pan. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos ya las promesas de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ya las promesas están ahí. A veces no las creemos. Ese es el problema, que no creemos a Dios. No le creemos a Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Si Él, todas las promesas que ha dicho y que te dijo, Él las va a cumplir. ¿Y sabes qué? Dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando ¿qué? El trigo al mar. Ya echaron lo último de la comida. Ahora va el trigo, ya lo último que tienen ahí. Pero ¿saben qué? Ya estaban con la convicción también de que Dios los iba a salvar. Les dijo: ni uno solo de su cabello se va a perder. Entonces ya no necesitamos, el trigo va para afuera también, porque mucho peso en el barco causa problemas. Aligeraron la barca. Dice ahí un subtítulo, ¿cómo dice? El naufragio, o sea, ya van a llegar a tierra. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, o sea, pararse y seguir, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras de timón
e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. O sea que miraron una playita por ahí, levantaron las velas y vamos, porque ya se ve ahí tierra, ahí van. Y el baile los empezó a empujar hacia la tierra, amén. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. O sea que la nave se paró por ahí, iban en 2 aguas, y la proa hincada quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. O sea que llegó el barco a ese lugar y chocó con algo. ¿Y qué pasó? El barco se abrió, se rompió y ¿sabe? Dice, la proa se abría con violencia del mar, con la violencia del mar. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Versículo 42. Para que ninguno se fugase nadando. O sea, llegaron ahí a ese lugar, ya vieron que ya estaba la isla por ahí y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matar a todos los presos para que nadie se escape. Amén. Pero el centurión, ¿cómo se llama el centurión? Julio. ¿Se acuerdan de Julio? ¿Cómo trató a Pablo? Humanamente. O sea, por eso se cree que Pablo ya en este momento, Julio en este momento ya estaba convencido de todo lo que... No le hicimos caso a Pablo. Pablo no decía esto. Julio decidió y encontró que Pablo verdaderamente tenía un Dios poderoso que le ayudaba y que lo aconsejaba. Entonces dice, pero el centurión, queriendo salvar ¿a quién? A Pablo, les impidió este intento. O sea, los querían matar a todos. Dijeron, no. Él dijo, yo tengo que salvar ¿a quién? A Pablo. Les impidió este intento y dice, y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Los que podían nadar. ¿Saben nadar? Sí, órale, brínquele y nade, ¿sí? Y los demás, los que no sabían nadar, ¿qué hicieron? Los demás parten tablas, parten cosas de la nave. O sea, se subieron a las tablas y empezaron a nadar, ¿sí? Por eso hay que aprender a nadar, ¿ok? Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios cumplió su promesa. Todos se van a salvar. Ven lo maravilloso que es leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Saben qué? Dice que el oír la palabra nos da ¿qué? Fe. Amén. Y ya escuchamos todo esto que pasó, todo esto que pasó Pablo, todo esto que pasó esta gente, pero sacamos a conclusión que cuando estamos con Dios no tenemos que tener temor absolutamente ¿qué? A nada, porque Dios estará con nosotros. Hermanos, cuando estamos con Dios, cuando somos hijos de Dios, no te importen los problemas, no le tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo a las tempestades, amén. No les tengas miedo a las enfermedades. Dios está contigo, Él ha prometido estar contigo, Él ha prometido sanarte también. Sí, dice que por sus llagas somos nosotros ¿qué? Curados. Y dice allá en Isaías, dice que Él llevó nuestras enfermedades y ¿qué? Y las clavó en la cruz del Calvario. Eso tenemos que creerlo. Cuando nosotros creemos todo eso, hermanos, estamos salvos. Cuando creemos todo eso, no tenemos que temer absolutamente nada. No importan las tormentas, no importan los huracanes, no vamos a temer absolutamente nada. Hermanos, otro punto que hemos aprendido. Estemos siempre decididos a buscar la saturación del Espíritu Santo. Siempre pídanlo, Señor, que siempre tu Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ha llegado con ese poder, con esa fuerza a tu vida, pídeselo, ¿sí? Quizá ya esté ahí en tu vida el Espíritu Santo, entonces pídele, Señor, que yo mismo no contriste al Espíritu Santo, sino que yo mismo le dé vida a ese Espíritu Santo para que yo esté con esa fe y esa fuerza en todo tiempo. Amén. Siempre busquemos la saturación y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios siempre va a cumplir sus promesas, y si Él dijo que Él estaría con nosotros, Él estará con nosotros. Amén. Hermanos, con Dios siempre estamos a salvo. Dale un fuerte aplauso.
Póngase de pie. Siempre vamos a estar a salvo. Con Dios no hay ninguna pérdida. Amén. Amén. Somos hijos de Dios. Él ya pagó un grande precio por cada uno de nosotros. Él pagó y pagó con muerte de cruz por cada uno de nosotros. Y sabes, todas sus promesas son reales y todas sus promesas son verdaderas. Así es que creo que hemos aprendido el libro de Hechos. Estamos aprendiendo. Hermano Miguel, ¿puedes pasar, por favor? Cántanos una alabanza. El libro de Hechos nos ha dado mucha enseñanza. Amén. Que aprendamos de todas estas vivencias que tuvo Pablo, todas las vivencias. La palabra del Señor dice allá en Hebreos que todas estas experiencias, todo lo que pasaron a estos hombres es para que nosotros aprendamos de ellos. Amén. Y Pablo nos ha enseñado en todo este libro de Hechos, nos ha enseñado que él tenía una convicción, amén, y que tenía eso, sabía dónde estaba parado el apóstol Pablo. Espero que nosotros también, hermanos, tengamos siempre esa convicción. Si es que vamos a hacer una oración.